la estrategia divina frente a este episodio, a este caso, donde Dios llama a Gedeón precisamente para que fuera el instrumento, la persona escogida para traer liberación al pueblo de Israel, que como todos sabemos, por causa de su desprendimiento a la voluntad de Dios, este pueblo comenzó a sufrir los rigores de su desobediencia, comenzaron a empobrecer, y lo más tremendo es que estos cananeos lograron a través de su líder esclavizar sin piedad sus vidas, de tal manera que cada día Israel se reducía y sufría. Pero Dios levanta este instrumento para que hiciera algo a favor de su pueblo. Si uno observa la vida cristiana y sobre todo la vida ministerial, siempre tiene grandes desafíos para nuestras vidas. Y cuando tenemos que tomar determinaciones, lamentablemente no siempre tomamos las más acertadas. Por eso que necesitamos ver lo importante que es encontrarnos con los planes de Dios, con la voluntad de Él. Bueno, Jeremías dice en el capítulo 29:11, hablando Dios a través de este hombre: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien, planes de bendición. Por eso es necesario que el ser humano tal vez se desprenda de sus capacidades o del intento de querer dominar y hacer todo bajo su fuerza, bajo su capacidad intelectual, y permitir la injerencia, la dirección de Dios en nuestras vidas. Si uno ve a Gedeón en un momento que lo aborda el ángel y en cierta manera lo elogia y le comunica ese mensaje que venía del cielo, diciéndole que él era el hombre escogido para salvar a Israel, para empezar a propinarle derrotas a su adversario. Sin embargo, allí hay una discrepancia y hay una protesta de parte de Gedeón hacia el ángel y hacia Dios mismo, porque le dijo: si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué? Porque Dios le estaba diciendo: Jehová ha estado con ustedes, Jehová lo está observando, está mirando. Pero él combate esto diciendo: porque cuando una persona está en el sufrimiento, bajo presión, bajo una crisis, muchas veces dejamos aflorar nuestras expresiones muy humanas. Y él dijo: si Jehová hubiese estado con nosotros, no estuviéramos viviendo y pasando lo que hoy estamos experimentando. Alabado sea el Señor. Pero Dios vuelve a decirle: con esta tu fuerza, tú salvarás a Israel. Una persona puede que en algún instante esté desfasado y esté llevado de su propia opinión, de su propia inteligencia, pero uno necesita en un momento encontrarse con esa voluntad de Dios, como dice Romanos, para que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos realmente despojarnos, desprendernos de todo concepto humano y permitir que Dios sea el que nos guíe. Como dice el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Lo nuestro puede correr riesgo, puede fallar, pero la dirección de Dios es clarísima. Cuando alguien quiere ver la bendición de Dios sobre su vida, lo único que tiene es que rendirse, plegarse a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que fue haciendo Gedeón.
porque si uno observa, y vamos a mirar del versículo 2 en adelante, porque aquí se presenta, hermano, la voz de Dios para decirle a Gedeón: todo está listo, está para dar esa campaña y ese primer asalto allí a sus adversarios. Pero Dios examina algo que muchas veces los seres humanos no lo vemos, no lo apreciamos de esa manera. Gedeón estaba muy contento porque al concitar la atención, al hacer el llamado, acudieron 32,000 hombres para ir a la batalla. ¿Y a quién no le agrada que cuando se hace un llamado, nosotros como pastores sabemos que nos sentimos muy respaldados, muy contentos, si vemos que la iglesia da un amén, si vemos que las personas levantan la mano, si dicen estamos de acuerdo, vamos a apoyar? Hermano, eso es un aliciente, un consuelo y una inspiración para el pastor. Pero no necesariamente Dios se glorifica a través de multitudes. Hay que aprender también a entender que en el plan de Dios muchas veces no figuran esas multitudes, que Dios simplemente utiliza medios y puede ser con lo que menos nosotros nos imaginemos, pero Dios va a trabajar. El asunto es que Dios esté por delante, que Dios vaya al frente. Y si va al frente, aunque sea un número reducido, aunque no tengamos los recursos, no tengamos esa plataforma que nos haga sobresalir de todo el mundo, y aunque seamos tal vez menospreciados, pero si la mano de Dios ha programado, si Dios ha escrito su voluntad y la ha puesto en nuestra vida, no tenemos que temer, porque Dios va a abrir camino aún en el desierto. Dios puede abrir la roca como lo hizo para sacar agua. Los recursos de Dios serán infaltables cuando hay un hombre, una mujer que cree, que sabe y que se rinde a la voluntad de Dios. Que siente ahora su vida frente a los proyectos, a los emprendimientos, al comenzar un trabajo para Dios, a lo que tienes que hacer. Sientes el poder, siente la fuerza, siente la valentía ya en su corazón, o lo está tomando el control, el miedo. Hoy, en esta noche yo le digo, no, Dios no te ha dado el miedo. Ese miedo viene de las tinieblas para que no hagas nada. Hay personas que llevan años en la iglesia y todavía posponen para predicar al aire libre. Las personas que van con ellos le dicen, ahora predica usted. Y son capaces de decir, no, todavía no. Y cuando uno escudriña o ve la trayectoria, llevan hasta 8, 10 años en la iglesia. Y algunos todavía están diciendo más adelante. Hay quienes Dios les ha dado voz para cantar y no cantan un himno, porque les da miedo. Alabado sea el Señor. Muchas veces no queremos emprender a ir a levantar un lugar, un trabajo, porque nos da miedo al fracaso. Pero cuando Dios es el que te ha hablado, Dios no te va a dejar sola, Dios no te va a dejar solo. Él va a abrir puertas. Aquí estamos llenos de experiencia. Los que estamos aquí no es porque realmente nos sobraba la personalidad, el carácter, no. Estamos aquí porque el que nos llamó ha puesto de su presencia, ha puesto de su espíritu. Y cuando es el espíritu de Dios el que se mueve, hermano, la fuerza del mal, los temores, las dudas, todo esto tiene que retroceder. Porque hay gente que en algún momento muestran la apariencia de que están involucrados, que están comprometidos, pero a la hora de la verdad, después se refleja, aflora, que esa persona hace tiempo venía arrastrando estas actitudes que no estaban de corazón. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Alabado sea Jesús. Y aquí efectivamente vemos que quedaron esos 300. Y con esos 300 Dios
le dio la victoria. Los demás no estaban listos. Quiera Dios que usted esté aquí en esta noche pleno. Y si ha habido un desgaste, porque periódicamente las iglesias, los ministros de Dios, lógicamente depende el trabajo, la actividad, la búsqueda, el estar inmersos en la palabra, el estar recibiendo esa agua viva de Dios, permitiendo que el río de Dios vaya por nuestra vida. Eso es lo que nos va a mantener siempre sanos y verdes. El Señor lo anunció y lo advirtió: si alguno se separa de mí, nada puede hacer. El pámpano, si no está unido a la vid verdadera, se seca. Por eso que cuando a Gedeón se le permitió ir con otros hombres al campamento enemigo, y eso lo leíamos ahora, al llegar y escuchar el relato, el sueño que uno de ellos tenía, y ellos mismos confirmaron y dijeron: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. La mano del Dios de Israel está sobre nosotros. Dios nos ha entregado en ese Dios vivo. Vamos a ser derrotados. Oiga, hermano, cuando alguien escucha que Dios va guiando su vida, que Dios tiene una estrategia diferente, porque Gedeón creía que eran los 32,000, pero Dios tenía un plan opuesto a nuestra voluntad. Por eso Isaías dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis planes no son tus planes, tu agenda no es la de Dios. Pero aquí estamos para encontrarnos con ese plan divino, con ese propósito, porque usted no ha nacido al azar. Dios te ha marcado y Dios te ha traído a este mundo para hacer algo importante. Cuando Gedeón escuchó este testimonio de los propios enemigos, confesando su derrota y confesando cómo Dios había tomado el control, Gedeón adoró. Aleluya. Todavía no iban a la guerra, todavía no emprendían, pero vemos a un hombre que encontró el camino, la estrategia, la voluntad de Dios, y lo vemos ahora postrado adorando. Oh, gloria a Jesús. Lo más que nos ayuda a abrir caminos es nuestra adoración. Si usted siente que Dios te está guiando, adore. Adore de verdad. Oh, gloria a Jesús. Esta es la hora de adorar. Porque esta obra no va dando tumbo. Esta obra no va al azar. Esta obra está siendo guiada por la palabra y por el Espíritu Santo. Hay que adorar. Adore. Muchas batallas fueron ganadas por solo adorar. Tu batalla hoy la tomará Dios. Dios peleará tu batalla, pero adora. Adora. Adora de verdad. Aleluya. Después de unos días cada uno nos enfrentaremos a los desafíos. Nos enfrentaremos a situaciones difíciles. Alabado sea el Señor. Allí veremos la hora de la verdad. Por eso adoramos en esta convención. Yo estoy adorando a Dios y he venido a adorarlo porque sé que Dios quiere seguir derramando y bendiciendo nuestras vidas. El diablo ha querido desviar, pero si usted adora, le dará la oportunidad que Dios extienda su poderosa mano. Tal vez usted ha venido enfermo, pero adore. Y mientras adora, esa enfermedad va a salir. Hay opresiones del diablo que están bombardeando tu mente, pero mientras adora, esos yugos se rompen.
Tal vez no podías más, se sentías agotado, se sentía que ya no podías romper más terreno allí en la obra, pero adora y Dios te va a renovar. Y vas a volver. Y el diablo y aún los adversarios dirán: ¿qué le pasó a este? Ya estaba por derrumbarse, pero se ha levantado con más fuerza. Ha vuelto ese antiguo valor, ha vuelto esa gloria que lo asistía antes. Oh, hay poder, hay victoria. Dios no necesitó grandes multitudes, ni un armamento. Trompetas, trompetas, cántaros, teas ardiendo. Las herramientas de Dios son diferentes, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso avance, hermano, siga adelante. Oh, aleluya. Gedeón era el responsable de transmitir el ánimo, de conservar ese testimonio y de ir a la batalla sabiendo que Dios estaba con él. Yo quiero decirle que usted y yo somos los guardianes de esta palabra que hemos recibido. Tenemos una palabra correcta, una palabra viva. Somos guardianes de ese fuego que hemos sentido en nuestra alma. No podemos dejar apagar. Ni el frío, ni el calor, ni la prueba, ni los ataques infernales podrán extinguir lo que Dios ha puesto en nuestra vida.